Bien, buenas noches con todos y todas. Bien invitados para poder conversar, básicamente dialogar sobre los delitos contra la administración pública, y vamos a hacer referencia a algunos de ellos, y sobre todo vamos a iniciar planteando cuál es la ilegitimidad que tiene el Estado para perseguir esta clase de delitos, ¿no? Y esto tiene que ver, sobre todo estos delitos, ¿no?, con el origen mismo del Estado, cómo surge el Estado, cómo se origina, dentro de las varias teorías que existen para explicar el origen del Estado. La teoría más aceptada son las llamadas teorías contractualistas, las llamadas teorías del pacto social. Entonces tenemos ahí a dos figuras señeras que nos explican cómo nace el Estado. Dice Hobbes en su libro El Leviatán y Rousseau en el Contrato Social que vamos a remontarnos a un estado de naturaleza primero. Antes de que existiera el Estado, señalan estos grandes autores y filósofos, que antes de que existiera el Estado lo que había era caos, desorden, guerra generalizada, permanente, conflicto constante. La gente se da cuenta de que no podía seguir así, porque de seguir así iban camino a la aniquilación y a la extinción de la propia especie. Entonces, en ese sentido, y por una necesidad, ojo, de supervivencia, lo que hacen es llegar a realizar un acuerdo tácito, sobreentendido. Entonces se reúnen y dicen: vamos a limitar nuestras libertades, que hasta entonces eran absolutas, eran irrestrictas y no tenían ningún coto. Necesitamos limitar nuestras libertades para asegurarnos un orden. Necesitamos que haya una autoridad que imponga orden, porque en el estado de naturaleza no había ley, no había orden, no había autoridad. Se imponía la ley del más fuerte, el uso de la violencia era generalizada y discriminada. Entonces, cuando se crea el Estado, cuando se celebra el pacto social, creándose el Estado, se limitan derechos, se desarrolla la ley, se establece orden, autoridad, se reconoce la propiedad. Entonces esa es la consecuencia directa de crear el Estado, que, ojo, nace por una necesidad de supervivencia. En ese entendido es lo que yo les comentaba, que hay un tránsito que se explica en la literatura, en las teorías, del estado de naturaleza hacia el estado civil. ¿Cómo se transita de allí para acá? Se transita a través del pacto o acuerdo social. Lo que les comentaba, un estado de naturaleza, este es un extracto de lo que dice Hobbes en el Leviatán: un estado de guerra generalizada, los hombres ante la ausencia de ley y autoridad pelean por su supervivencia y se impone la ley del más fuerte. No había propiedad, solo posesión, el efecto directo de la fuerza. El homo homini lupus, que significa el hombre, es el lobo del hombre, de Plauto, es una clara expresión de cómo en esa situación la violencia era absolutamente difundida y permitida. Cuando se celebra el pacto social, nace, ¿no es cierto?, el Estado civil, nace lo que nosotros conocemos como Estado. Del concepto de Montesquieu a hoy es lo que conocemos modernamente como Estado. Y el Estado civil, ¿no es cierto?, como explicábamos, frente a las amenazas que los hombres representan los unos para los otros, deciden poner fin a esta situación. Y cuando celebran el pacto social, delegan su poder a un soberano que va a imponer dos cosas principalmente: ley y orden. Ley y orden. Y así se crea el Estado. ¿Cuáles son las consecuencias
de la creación del Estado civil entonces? Que la violencia generalizada, difundida y restricta pasa a concentrarse, ¿correcto?, en manos de este soberano que se ha creado, que es el Estado. Entonces el Estado detenta un uso monopolizado de la violencia. Solo el Estado puede ejercer violencia en determinadas circunstancias. Ahí nace el derecho penal, porque el derecho penal es ejercicio de violencia, ejercicio de dolor, pero eso es pena. Pena como aflicción, como sufrimiento, como dolor. El tránsito del derecho penal, la marcha del derecho penal implica dolor. Entonces, se concentra la violencia en el Estado. 2. Los hombres que en el estado de naturaleza tenían una libertad absoluta, total y restricta, pasan a ver limitadas sus libertades. Entonces, en el estado civil se habla de las libertades limitadas, restringidas, no hay derechos absolutos. Se reconoce la propiedad, se reconoce la ley, hay un orden y quien impone la autoridad es el Estado. Dicho esto, entonces, sobre la base de este prolegómeno, nos preguntamos, ¿qué es el Estado? Y básicamente el Estado como concepto implica en sí mismo un orden. ¿Qué significa Estado? ¿No? El Estado, como podemos ver, en realidad no existe físicamente. Hablar del Estado es hablar de una entelequia, es hablar de una idea abstracta, de un concepto no material. Entonces, profesor, ¿cómo nosotros podemos percibir al Estado si es que el Estado es una entelequia, es una ficción jurídica? Bueno, pues lo percibimos a través, ¿no es cierto?, de los actos de la administración pública, a través de los llamados poderes ejecutivo, legislativo, judicial, o que en otras latitudes se llaman órganos, o las ramas judicial, ejecutivo, legislativo. Entonces, es a través de estos órganos, ramas o poderes que vamos a poder nosotros visualizar al Estado. ¿Qué es entonces el Estado? Una sociedad que se organiza jurídico-políticamente, por eso ahí está la Constitución, como carta política y jurídica, asentada en un determinado territorio, en donde el poder lo detenta un gobierno y lo hace para realizar con el propósito de lograr el bien común. ¿Por qué el Estado castiga? Creo que una gran explicación la encontramos en un libro que es fundamental en el derecho penal, de los delitos y de las penas. Ese es el nombre original del libro. Luego ya en España le han añadido un tratado de los delitos y de las penas. Originalmente es de los delitos y de las penas. El autor es César Beccaria, ¿no es cierto? César Beccaria nos explica de cómo nace el derecho penal, y entonces hay una explicación también con el origen del Estado. Se dice entonces, cuando los hombres estaban en caos, en desorganización, tenían libertades ilimitadas, no existía propiedad, y entonces la voluntad del hombre era lo que suponía de cierta manera la orientación de su conducta, solo su fuerza en sí misma, su fuerza bruta, su fuerza física sin más. Entonces el hombre cometía abusos, el hombre no respetaba límites. Cuando se transita al estado civil hay un cambio total y la persona debe reconocer límites. Entonces debe respetar la propiedad ajena, debe respetar la vida ajena, debe observar la libertad de los demás. Pero como dice Beccaria, ¿qué pasa cuando el hombre usurpa el espacio de libertad de terceros? ¿Qué pasa cuando el hombre, estando en el estado civil, se comporta como si estuviera aún en el estado de naturaleza? Ese hombre, dice, el soberano tiene que reprimirlo, tiene que castigarlo,
para garantizar la vigencia del pacto social. Entonces, ¿cómo se castigan esas usurpaciones a los espacios de libertad de otros? Se castiga a través de la pena. Y ahí está la explicación de por qué el Estado castiga, para mantener el pacto social. El derecho penal lo que busca es el funcionamiento mismo de la sociedad. Y esto, ojo, el propio Beccaria decía, Beccaria proponía en los delitos y en las penas una clasificación de delitos. Y decía, los delitos más importantes son los delitos que hacen con el funcionamiento mismo de la sociedad. ¿Y cuáles son aquellos delitos que hacen con el funcionamiento mismo de la sociedad y a través de ella del Estado? Los delitos contra la administración pública. Ya Beccaria se había adelantado muchísimos siglos antes a hablar de la importancia de castigar conductas que afecten las bases mismas del Estado. Cuando hablamos de las conductas que afectan las bases mismas del Estado, estamos hablando de las infracciones que están reconocidas en el capítulo de delitos contra la administración. Lo que vamos a conversar hoy sobre peculado, corrupción, negociación incompatible, malversación de fondos, vamos a ver que tienen el denominador común que son delitos que afectan la existencia misma de nuestro Estado. Y de ahí la importancia de entender su configuración y la finalidad punitiva de cada conducta. Hablemos entonces de la administración pública. ¿Qué es la administración pública? Digámoslo en términos latos, en términos extensos, la administración pública es toda actividad cumplida por los funcionarios y servidores públicos, ojo, para poder o para poner en funcionamiento el Estado, y de ese modo el Estado pueda cumplir sus fines, que están ligados al bien común, al bienestar general. Esa es la administración pública. El funcionamiento del Estado mismo, el Estado en actividad, es la administración pública. La administración pública, ¿no es cierto?, en un Estado democrático se organiza normativamente. La Constitución como la norma matriz, las leyes, hay normas infralegales como reglamentos y directivas. Y todo este bloque normativo debe ser escrupulosamente observado y respetado por los funcionarios y servidores públicos. ¿Qué pasa, profesor, cuando los funcionarios o servidores públicos no respetan, ¿no es cierto?, ese bloque normativo? Ocasiona ese incumplimiento normativo responsabilidad, pero no necesariamente responsabilidad penal. Hay responsabilidad de tres tipos: administrativa, civil y penal. Y ya lo ha dicho la Corte Suprema a propósito del caso del gobierno regional de Ayacucho, las casaciones 841-2015, 23-2016, no todo defecto administrativo, no toda existencia de defecto administrativo se puede deducir la afirmación de que hay responsabilidad penal. Cuidado, el derecho penal es de última ratio, es subsidiario, es fragmentario y debería ser, como dice el profesor Muñoz Conde, el último baremo de control social en un Estado democrático. Solo las conductas más graves, en efecto, pueden configurar delitos. La administración pública como bien jurídico protegido. De acuerdo al principio de lesividad u ofensividad, la pena precisa, es cierto, para su aplicación de lesión o de la puesta en peligro de un bien jurídico. Lesión que implica destrucción, eliminación del bien jurídico. Puesta en peligro que significa colocarlo en una situación de riesgo con potencialidad de destruirlo, con aptitud de destruirlo. Entonces, solo puede haber delito en la medida en que se afecte el bien jurídico de administración pública. ¿Cómo entendemos la administración pública? Como un bien jurídico colectivo. Y la administración pública, ¿no es cierto?, ¿cómo se entiende en términos jurídicos penales? Como el normal, correcto y transparente desenvolvimiento, desempeño
de la administración pública para el logro de sus fines. ¿Y cuáles son sus fines? Orientados, como decíamos, al bien común. Acá hay algunas consideraciones sobre, básicamente para señalar diferencia jurídico-penal entre el funcionario y el servidor público. El primero tiene poder de decisión, el segundo no, aunque ambos, dependiendo del tipo penal, pueden responder como agentes de los delitos contra la administración pública. Vamos a entrar, por un tema de tiempo, quisiera que trabajemos en concreto algunos delitos que a mi modo de ver son los que tienen mayor incidencia en el terreno práctico, ¿no es cierto? Dentro de los llamados delitos de corrupción de funcionarios o delitos contra la administración pública. Quisiera principiar con el delito de peculado. Ustedes lo van a encontrar en el artículo 387 del Estatuto Penal, que tiene una fórmula, ha sido redactado con una técnica legislativa bastante curiosa y peculiar, porque en el artículo 387 vamos a ver que se utiliza una técnica mixta de redacción del tipo penal. Porque por un lado vamos a tener la figura del peculado doloso, en sus dos modalidades, y por otro lado, en ese mismo artículo, pero en otro párrafo, vamos a ver que se castiga la figura del peculado culposo. Como ustedes saben, principio de incriminación ilimitada expresa con números clausus, para castigar una conducta como, ¿no es cierto?, imprudente o culposa, tiene que el tipo penal establecerla de esa manera específica y explícita. Entonces el peculado contiene en un mismo artículo el castigo a su forma dolosa y el castigo a su forma culposa. Bien, primer párrafo del artículo 387, señala: el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza para sí mismo o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados en razón de su cargo o por razón de su cargo. Fíjense cómo hay esa descripción típica. Señala, primero, que estamos frente a un delito especial. No cualquiera puede pecular, sino solo el funcionario o servidor público. Pero ni siquiera basta ser funcionario o servidor público para que automáticamente pueda haber peculado, sino que el funcionario público tiene que tener lo que se conoce como un vínculo funcional. Es decir, con los caudales o efectos, con los fondos públicos, ese funcionario, para que pueda responder como autor de peculado, tiene que tener el mandato de percibirlos, administrarlos o custodiarlos, ¿no es cierto?, para que pueda responder penalmente por peculado. ¿Cuáles son entonces los elementos del peculado? Vamos a ver lo siguiente. Primero, se hace una distinción en dos modalidades de peculado, ¿no es cierto?, el peculado por apropiación y el peculado por utilización, ¿no es cierto?, que es las dos modalidades de peculado del artículo 387. Distinta la regulación del peculado de uso del artículo 388. Peculado por utilización no es peculado de uso, el peculado de uso está en otro tipo penal. La diferencia entre una y otra modalidad en realidad tiene que ver con que para el peculado por apropiación lo que se castiga es que el funcionario o servidor público, que es sujeto activo del peculado, lo que hace es hacer suyo, ¿no es cierto?, el patrimonio del Estado, los caudales o efectos que le están confiados por razón de su cargo, para que pueda custodiarlo, administrarlo o simplemente percibirlo. Aprovecha esa relación con el objeto material y lo que hace es apropiarse, o sea, tomar, apoderarse de ese caudal o efecto. Ahí se configura el peculado por apropiación. En cambio, la segunda modalidad, el peculado por utilización, no hay apoderamiento, no hay apropiación del bien, lo que hay es una utilización del bien, o sea, se aprovecha
de las bondades del bien del Estado, pero no tiene finalidad o no tiene propósito de apoderamiento, solo hay una utilización. El Acuerdo Plenario 4/2005 sobre el delito de peculado, la Corte Suprema ha establecido que estamos en el peculado frente a un delito pluriofensivo. Y se dice que es un delito pluriofensivo porque se afecta, ¿no es cierto?, dos bienes jurídicos en específico. ¿Cuáles son? Dice la Corte Suprema. Por un lado, a través del castigo del peculado se garantiza el principio de no lesividad en los intereses patrimoniales de la administración pública. Y por otro lado, ¿no es cierto?, a través de la represión del peculado se evita el abuso del poder del que se haya investido el funcionario o servidor público que viola y quebranta los deberes de probidad y lealtad que debería tener todo funcionario o servidor público. Eso es lo que se protege. Un elemento central, definitorio del peculado, aquel que nos va a decir si es que alguien puede responder o no como autor de peculado, es la existencia de la relación o vínculo funcional. ¿Y qué significa relación o vínculo funcional? Como les adelantaba, que el funcionario o servidor público, para que pueda responder como autor de peculado, tiene que tener en relación con los caudales o efectos, tiene que tener un deber normativizado, institucionalizado, de percepción, administración o custodia. Debe percibir, administrar o custodiar los caudales o efectos públicos. Si no existe ese deber de percepción, administración o custodia, no hay vínculo funcional. Y si no hay vínculo funcional, la conducta es atípica del peculado. Entonces, este elemento es fundamental. Y así lo ha subrayado no solo el acuerdo plenario, sino también las casaciones que se han planteado sobre peculado. Entonces, como decíamos, no basta tener la condición de funcionario o servidor público, sino que además tiene que tener, por razón de su cargo, percepción, administración o custodia del patrimonio público. Ahora, profesor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un funcionario o servidor no percibe, administra o custodia el bien público? ¿Puede responder, no como autor, pero con otro título de imputación? Sí. Por ejemplo, podría ser instigador en la medida en que cree la idea del delito en el funcionario que sí tiene la vinculación funcional, o que refuerce la idea delictiva que ha surgido en el funcionario competente. Puede ser cómplice primario si es que su aporte es un aporte escaso, indispensable, importante, para que pueda apropiarse o utilizar los fondos públicos. O puede ser cómplice secundario si es que brinda un aporte material para la comisión del peculado, pero es un aporte fungible y no indispensable. Interesante, en una casación resuelta por la Corte Suprema, en la 102/2016, se ha planteado la tesis de que en el peculado no podría haber coautoría, en el entendido, en la inteligencia de que, según la normativa al interior de la administración pública, a uno le corresponde administrar, a otro le corresponde normativamente percibir, a otro custodiar, pero no podrían ser, dice la jurisprudencia de la Suprema, al mismo tiempo dos coautores, en el sentido de que a los dos funcionarios le correspondía administrar, o a dos funcionarios le corresponde custodiar, o a dos funcionarios le corresponde percibir los caudales y efectos públicos, lo que ha planteado la Corte Suprema. Sobre el objeto material, ¿no es cierto? ¿Qué suponen los caudales y qué suponen los efectos? Los caudales, ¿no
es cierto?, son bienes que tienen en sí mismo representación económica, como el dinero, por ejemplo. Entonces tú te apropias del dinero, entonces te estás apropiando de caudales. ¿Y qué cosas son los efectos? Los efectos vienen a ser títulos representativos del dinero, como por ejemplo los bonos. En resumen, entonces, se dice respecto de este primer párrafo del artículo 387, ¿cuáles son los elementos constitutivos o configurativos del tipo penal de peculado por apropiación o utilización? Primer elemento, que el funcionario servidor debe tener un vínculo, ¿no es cierto?, con los caudales efectos que importen percepción, administración o custodia. En segundo lugar, que debe haber apropiación de ese caudal o efecto, o debe haber utilización, que es aprovechar las bondades del caudal efecto. En tercer lugar, esa apropiación o utilización puede ser por sí misma o para otro. El destinatario, por tanto, en el peculado puede ser el propio funcionario que pecula o puede ser un tercero. No se requiere ninguna relación entre el funcionario que pecula a favor del tercero. No se requiere necesariamente un acuerdo entre ellos. Y finalmente, los caudales efectos, que es el objeto material del delito. Caudales como el dinero y efectos como títulos representativos de dinero, como los títulos valores o bonos. Eso en relación al primer párrafo. Sobre esas consideraciones vamos al segundo párrafo. El segundo párrafo establece, y lo mismo el tercero, establece circunstancias agravantes de este primer párrafo del 387. ¿Cuándo se agrava, cuándo se aumenta la pena del delito de peculado? Hay un primer grupo agravante cuando el valor de lo apropiado utilizado sobrepasa las 10 unidades impositivas tributarias. Cuando el valor de lo que ha sido materia de apropiación o utilización de parte del funcionario o servidor público supera las 10 UIT, entonces estamos frente a un peculado agravado. Y es más agravado, tiene más pena, cuando los caudales o efectos que se apropian o se utilizan en el peculado tienen un fin asistencial, tienen un fin de inclusión social o de programa de apoyo. Cuando, por ejemplo, te apropia, o el funcionario se apropia de dinero que estaba destinado para los programas de vaso de leche o para los programas de asistencia a los menores de edad en determinado municipio. Entonces, en esas circunstancias, la pena es mucho mayor, circunstancias agravantes. Finalmente, en cuanto al peculado, tenemos el cuarto párrafo del artículo 387 que decíamos, en una técnica legislativa mixta, el legislador ha creído por conveniente castigar el peculado doloso y también el culposo. Para esta figura del peculado culposo, en el cuarto párrafo, se castiga de esta manera. Si el agente, ¿no es cierto?, si el agente, por culpa, cuando se dice el agente estamos hablando del funcionario servidor público que tiene el deber de percepción, administración o custodia con los caudales de efectos. Si el agente, por culpa, da ocasión que se efectúe por otra persona, ¿no es cierto?, que pueda sustraer los caudales efectos. Si el agente por culpa, por negligencia, por imprudencia, da ocasión a que una persona se apropie, sustraiga, ¿no es cierto?, los caudales efectos públicos. Ahí se comete el peculado culposo. La pregunta es, ¿quién comete el peculado culposo? ¿La persona que se lleva el dinero del Estado? ¿O lo comete el funcionario que debió haber custodiado los caudales efectos o que tenía la administración, la custodia, pero que no fue lo suficientemente prudente y cuidadoso y por su imprudencia o por su descuido originó que se sustraigan los caudales efectos? Comete el delito, ojo, peculado culposo, el funcionario o servidor público. No lo comete quien sustrae. Quien sustrae los bienes, dependiendo de la calidad que tenga, va a responder por otro delito. Por ejemplo, si es un particular el que se lleva las computadoras de un almacén, el jefe de almacén responde como autor de peculado culposo, y quien se lleva las computadoras en particular, el ratero, responderá por hurto de bienes.
Entonces, eso es en relación al peculado, las consideraciones que quiero plantear. Sobre este delito, ¿hay alguna pregunta? Para avanzar por delito. ¿Alguna pregunta, inquietud? Para darnos un ejemplo, Sí. el peculado, como el caso del expresidente Toledo. En el caso del expresidente Toledo, no se ha planteado la imputación de peculado, sino más bien de colusión, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿En qué casos se han planteado, por ejemplo, imputaciones de peculado? Se han planteado imputaciones de peculado para, por ejemplo, a gerentes de una municipalidad que, habiendo tenido la obligación de administrar los fondos que venían con la imposición de papeletas, lo que hacían era apropiarse de ese dinero, utilizando un procedimiento para ese efecto, ¿no? Se apropiaban del dinero de las papeletas. Es un caso especulado. Otros casos que se han planteado, por ejemplo, son los casos de los gasolinazos del ejército, ¿no? Te daban vales de combustible, utilizadas pues no para fines del servicio en sí mismo, sino para tus propios fines personales. Es un caso de especulado. Los bienes que debe ser del Estado son para utilizar para el Estado, no para darle otro uso, no para otra aplicación. Segundo delito, entonces, vamos a trabajar las figuras colusorias que establece nuestro Código Penal. Y para tal efecto, vamos a hacer referencia al artículo 384, esta vez, del Código Penal, que ha tenido, esto es importante decirlo, ha tenido a lo largo de la historia metamorfosis bastante notorias respecto de la conducta típica. Nosotros podemos ver que la figura de la colusión, por ejemplo, al inicio se castigaba en un solo párrafo la colusión, el acuerdo entre el funcionario o servidor público que interviene en el proceso de contratación con el particular, con el privado. Ese concierto, y ese que defraudara patrimonialmente al Estado, el concierto más la defraudación implicaba colusión. No es sino hasta en el año 2011 y luego en el 2013 que se suscitan discusiones y que incluso llegaron hasta el Tribunal Constitucional, cuando se establece la cláusula de que para que exista colusión tiene que haber defraudación patrimonial. El fiscal de la Nación plantea una demanda de inconstitucionalidad sobre ese término y dice, o sea que si es que no hay perjuicio patrimonial no va a haber colusión y por tanto los casos se quedan en impunidad. Frente a eso se legisla nuevamente y la colusión pasa hoy a tener dos párrafos. Hoy tenemos dos párrafos en el artículo 384. La colusión simple y la colusión agravada. La colusión simple y la colusión agravada. La colusión simple, que está tipificada en el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal, y la colusión agravada, que está reconocida en el artículo 384, segundo párrafo del Código Penal. Vamos a ver, ahora en la exposición, cuál es la diferencia entre una y otra conducta. Empecemos con el primer párrafo del artículo 384, la figura de la colusión simple. ¿Qué dice el artículo 384, el primer párrafo? Señala, el funcionario o servidor público que en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial, defrauda al Estado o entidad o organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3. Acá hay una modificación, ¿o no es así? Esta es más bien la redacción antigua. Acá debería estar en el primer párrafo la parte en donde se castiga al funcionario o servidor público que se concierta con el interesado
en los contratos, suministros, demás operaciones semejantes del Estado, concertándose con los interesados para defraudar. Entonces, la concertación con fines defraudatorios es lo que configura la colusión simple. Y la pena es entre 3 hasta 6 años. La pena es de 3 a 6 años de la colusión simple. ¿Correcto? O sea, el concierto colusorio con fines, con propósitos defraudatorios. La diferencia, lo remarco ya de inicio, entre colusión simple y agravada está en el concepto de defraudación patrimonial. La colusión simple solo requiere para su configuración concertación entre el funcionario servidor y el interesado. En cambio, la colusión agravada, y que tiene una pena de 6 a 15 años, requiere para su configuración concierto o acuerdo colusorio, pero que ese concierto o acuerdo colusorio, ¿no es cierto?, genere defraudación patrimonial, es decir, perjuicio patrimonial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Mientras la colusión simple tiene una pena de 3 a 6 años, la agravada tiene pena de 6 a 15 años. Segunda diferencia, la colusión simple es un tipo penal de peligro. Basta que se acredite la situación de peligro de concertación. En cambio, la colusión agravada es un tipo penal de lesión y de resultado, porque requiere para su configuración del perjuicio patrimonial al Estado, detrimento en el patrimonio del Estado. El Estado pierde dinero como consecuencia del concierto colusorio. Para el primer caso no se necesita probar perjuicio por la colusión simple. Para la colusión agravada sí se requiere probar perjuicio. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de colusión? También es un delito pluriofensivo. Se protege por un lado la preservación del patrimonio público, por otro lado la intangibilidad de los roles especiales que deben cumplir los funcionarios y servidores públicos, y finalmente también la lealtad institucional que debería informar la administración pública. Colusión simple. Este es el correcto. El funcionario y servidor público que se concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad o organismo del Estado. Para defraudar. No dice defrauda, dice para defraudar, o sea, con fines defraudatorios. El funcionario y servidor debe actuar por razón de su cargo o por comisión especial en un proceso de contratación pública en una operación semejante. ¿Por qué? Porque el delito de colusión requiere, ¿no es cierto?, que el autor de la colusión sea un funcionario que tenga poder de decisión en un proceso de contratación pública. Que tenga poder de decisión en un proceso de contratación pública. Y tiene que ser un proceso de contratación pública porque ese es el contexto típico de la colusión. La colusión no se da sino en un contexto de un proceso de contratación pública. Cuando el tipo penal dice operación semejante, se refiere a operación semejante a un proceso de contratación pública. Porque puede que la ley luego legisle otro tipo de procesos de contratación no legislados o no señalados inicialmente en el tipo. Por eso es que se hace esa previsión y se dice operación semejante. O sea, procesos que tienen que ver con contratación de obras, bienes o servicios al interior del Estado. Entonces, el funcionario, para que pueda responder como autor de colusión, debe tener poder de decisión. Si no lo tiene, no podrá ser autor de colusión. ¿Qué más? Se ha establecido, en efecto es un delito doloso, pero además hay un tema interesante. El tipo penal dice, y siempre lo he dicho así, a eso no se ha cambiado a lo largo del tiempo, del 91 hasta hoy. Solo puede haber colusión si el funcionario y servidor público concierta con el interesado. O sea, lo que significa que tiene que ponerse de acuerdo el funcionario y servidor público con el particular. El acuerdo clandestino, el pacto celeris, el acuerdo ilícito, tiene que acreditarse en una colusión, en la simple y en la agravada, porque es el elemento fundamental.
La colusión es un delito de medio comisivo determinado. Por tanto, siendo un delito de medio comisivo determinado y no resultativo, la forma de coludirse es solo a través de la concertación. Solo puede haber colusión a través de la concertación. Y la jurisprudencia de la Corte Suprema ha dicho, si es que se prueba que en un caso el funcionario servidor público que interviene en las contrataciones violó sus obligaciones, en particular se mostró, montó una conducta impropia, sospechosa, pero se prueba que no hubo coordinación entre este y este, si no hay coordinación y cada quien actuó por su cuenta, no puede haber colusión. La colusión requiere necesariamente el acuerdo. Si no hay acuerdo con cierto colusorio, no puede haber colusión. Distinto es que se diga cómo se prueba la colusión, que en la mayoría de los casos se prueba a través de la prueba indiciaria, lo que no significa que no tenga que plantearse en la imputación cómo se da el acuerdo colusorio. Eso es fundamental. La Suprema también ha dicho que no puede haber concertación por omisión. La concertación necesariamente exige una conducta activa de los participantes. Ahora, eso es en relación a la colusión simple. Vamos a la colusión agravada. ¿Qué cosa es lo que cambia? En la colusión agravada, además de la concertación, además del acuerdo colusorio, ese acuerdo colusorio tiene que generar defraudación, es decir, debe haber un perjuicio patrimonial. Y ese perjuicio patrimonial debe ser pericialmente verificado. Así lo ha hecho saber la Corte Suprema en la casación 661-2015 de Piura, en el caso de la alcaldesa de Castilla de Piura, que fue absuelta en la Suprema, y en donde se han establecido criterios para señalar que el perjuicio patrimonial en una imputación de colusión agravada debe ser pericialmente demostrado, o sea, no testificalmente demostrado, no porque algunos digan que hay perjuicio, que se deduce el perjuicio, pericialmente tiene que demostrarse el perjuicio. Bien. La casación 661-2016 del caso de la alcaldesa de Castilla de Piura señala que una prueba idónea, ¿no? Una prueba idónea que permite establecer el perjuicio patrimonial es, por ejemplo, la pericia contable, en tanto esta pericia contable sea concreta y específica. Es decir, al perito se le debe encargar en el objeto pericial, en el objeto de su peritaje, debe decirse: usted determine la existencia o no de perjuicio. Y no cualquier tipo de perjuicio, sino perjuicio patrimonial. Si no hay perjuicio patrimonial en un caso, no puede haber colusión agravada. Podría haber simple, pero no agravada. En relación a la colusión, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en relación a la colusión? Vamos al tercer tipo penal. Negociación incompatible con el cargo, también llamado aprovechamiento indebido del cargo. Este delito está reconocido en el artículo 399 del Código Penal, el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Vamos al artículo 399. ¿Qué se castiga? Al funcionario o servidor público que se interesa indebidamente, de forma directa, indirecta o de forma simulada, en provecho propio de tercero, en cualquier contrato u operación que intervenga por razón de su cargo. El funcionario o servidor público que se interesa indebidamente en su propio provecho o en provecho de tercero, en un proceso de contratación pública o en cualquier operación donde el Estado es parte y en el que interviene. Entonces, ahí hay delito de aprovechamiento indebido del cargo. ¿Qué cosa es lo que se protege de modo genérico? El correcto desenvolvimiento de la administración pública. De modo específico, la imparcialidad y objetividad con que debe intervenir la administración pública o como debe prestar sus servicios. Ojo con esto, la Corte Suprema ha dicho, casación
23-2016 INCA, caso Wilfredo Scorino, que para la configuración del delito de negociación incompatible no se requiere acreditar concertación entre el funcionario y el interesado. Entre el funcionario que interviene por razón de su cargo en el proceso de contratación pública en operación con el interesado que se ve beneficiado. No se requiere acuerdo, no se requiere concertación, porque la concertación es exigida para la colusión, pero no para la negociación incompatible. Por eso es que cuando se plantea el alegato de que para esa casación se requiere acuerdo, la Corte Suprema descarta esa posición, dice no se requiere acuerdo, porque el acuerdo es un elemento tipificante de la colusión, pero no tipificante de la negociación compatible. Entonces, ¿cuál es el elemento central? ¿Cuál es la conducta típica, definitoria, caracterizadora de la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo? La conducta típica central es el interesarse de manera indebida. Eso es lo que se castiga. El interés indebido. Tiene que ser un interés indebido de carácter patrimonial. Ese interés indebido, ¿en qué se refleja? En que el funcionario o servidor público va a realizar sus funciones motivado para verse beneficiado a sí mismo o para beneficiar a otro. La Corte Suprema ha dicho en la casación 23-2016, que les menciono, que este delito no solo exige el dolo, sino también una tendencia adicional, un elemento subjetivo de tipo adicional al dolo, que es la tendencia, o lo que debe buscar el funcionario servidor es el aprovechamiento, el favorecimiento que se da a sí mismo o a un tercero. Si no existe ese elemento adicional al dolo, no puede existir este delito. El delito de negociación incompatible no aparece según la Corte Suprema. Ojo, para este delito no es necesario acreditar perjuicio, como sí se exige para la corrupción agravada. El interés indebido se manifiesta de manera directa, o sea, por sí mismo, de manera personal, de manera indirecta, es decir, a través de otra persona, a través de otro funcionario, o de forma simulada, es decir, realizando un artificio o echando mano del engaño para hacer ver que se tiene un interés regular cuando en realidad hay un interés ilícito subrepticio. La Corte Suprema además, ha establecido para este caso en concreto que, fíjense, la existencia de un tercero o no define la configuración del delito. En otras palabras, que haya un empresario beneficiado o no es requisito sine qua non para señalar que se cumple con el tipo penal de negociación incompatible, como sí lo es para la colusión. En la colusión es un delito donde intervienen dos necesariamente, es un delito de participación necesaria, funcionario servidor y el interesado. Para la negociación incompatible no, se castiga al funcionario que muestra el interés indebido. Eso es el objeto de reproche de la norma penal en el delito de negociación incompatible con el cargo. ¿Sobre este tipo penal alguna pregunta? Bien, pasamos al cuarto tipo penal. Malversación de fondos. El delito de malversación de fondos está regulado en el artículo 389 del Código Penal. Hay legislaciones extranjeras que consideran que la malversación es un tipo de peculado. El Perú considera la malversación no como una figura de peculado, sino al lado del peculado, ¿no? Este tipo penal ha sufrido modificaciones, ahora lo vamos a comentar. ¿Cuál es el elemento central en realidad del delito de malversación de fondos? Actualmente se castiga la malversación de fondos a través de estas conductas. 389. El funcionario o servidor público, es el tipo penal,
que da al dinero o bienes que administra, funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, ¿no? Le da el dinero o los bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada. Habrá la pena si es que el dinero o bienes que se administran tienen fines asistenciales, ¿no? En el primer caso, la pena oscila entre 1 a 4 años, en el agravante de 3 a 8 años. ¿Cuáles son los componentes típicos centrales de la malversación de fondos? Tiene que demostrarse, ojo, que hay, ¿no?, un destino predeterminado de los recursos. Para que haya malversación, los recursos tienen que tener un destino A y el funcionario lo que hace es cambiarle de destino dolorosamente. O sea, malversar implica darle una aplicación diferente a los fondos. Ojo, antes de la regulación actual de la ley, originalmente el tipo penal de malversación decía que bastaba darle una aplicación diferente a los fondos para que haya malversación de fondos. Hoy hay una reforma hace muchos años ya de que exige que para que haya malversación, la aplicación diferente de los fondos tiene que ser una aplicación definitiva. Es decir, no basta cambiar el destino de los fondos, sino que el cambio del destino tiene que ser irrecuperable. Porque, pongamos un ejemplo, si el funcionario toma dinero de lo que son recursos para limpieza pública, los toma para construir una universidad, pero según las normas de la municipalidad, vamos a poner un ejemplo, el dinero puede ser retornado, el dinero que se sacó finalmente retornado vuelve a su cauce, no hay malversación de fondos. La malversación requiere aplicación diferente, definitiva de los fondos, irrecuperable, irretractable. Si se puede retornar los fondos, no hay malversación. Otro elemento central: antes había malversación independientemente de si, como consecuencia del cambio de destino de fondos, se afectara o se dañara o se entorpeciera el servicio o la función encomendada. Hoy solo puede haber malversación de fondos tipo penal de resultado en la medida en que, como consecuencia de haber malversado los fondos, es decir, de haberle dado una aplicación diferente a los fondos, como consecuencia de ello se afecta el servicio o la función encomendada. Entonces, tú tenías dinero para el pago de serenazgo, invertiste el dinero no para pagar el serenazgo, sino para realizar una obra pública en bien de la gente. Eso no importa. Dejaste de pagar al serenazgo. ¿Qué pasó? Se afectó el servicio de seguridad ciudadana. Entonces, ya el serenazgo no patrulla las calles, la gente se siente más insegura, la delincuencia crece. ¿Me dejo entender? Se afecta el servicio de seguridad. Solo puede haber malversación entonces si se afecta el servicio. Si es que no se afecta el servicio, no puede haber malversación de fondos. La malversación requiere aplicación diferente de los fondos de manera definitiva y además afectación al servicio. O sea, requiere de un resultado típico. El resultado es que se vea afectado el servicio o la función encomendada. Sobre el tema de la malversación, también se exige, para concluir, se exige una relación funcional. El funcionario servidor público tiene que administrar, ¿no es cierto?, los recursos que malversa. No cualquiera puede malversar, solo malversa quien tiene el deber de administrar los recursos. No puede ser autor, por tanto, de malversación el funcionario que no tiene vinculación de administración con los recursos del Estado. Porque ¿cómo le va a dar un destino diferente si él no administra los recursos? Entonces podemos estar en otras hipótesis delictivas, pero no de autoría, si es que el funcionario, ¿no es cierto?, acuerda con
con el funcionario que administra para la malversación. Va a responder con otro título de imputación, pero no puede ser autor. Autor solo es quien administra los recursos y le da una aplicación definitiva diferente. Para estos delitos es fundamental la afirmación que puede darse desde la gerencia del presupuesto, por ejemplo, en las municipalidades o gobiernos regionales, porque es justamente en el ámbito de esa gerencia donde se determina la preexistencia presupuestal o del destino presupuestal de los recursos. Los recursos están afectados para tal actividad, entonces se desvían hacia otra actividad. El desvío tiene que ser, decimos, definitivo, irrecuperable y retractable. Y además, como consecuencia del desvío de fondos, tiene que haber afectación al servicio o a la función encomendada. Solo así se comete la malversación de fondos. Entonces, nosotros podemos ver hasta acá, en estos 4 tipos penales, el denominador común es la protección o la tutela penal de la administración pública. Decíamos de manera genérica, buscar que la administración pública se desenvuelva de manera correcta, de manera transparente, de manera objetiva, que el Estado gane, no que el Estado se vea perjudicado. Eso es lo que busca correcto el castigo de los delitos contra la administración pública. De otra parte es muy importante, yo creo que central, poner el acento en que para esta clase de delitos van a haber algunas peculiaridades. Entonces la colusión requiere del acuerdo colusorio, el peculado de la vinculación del funcionario servidor con los caudales de efectos, percibir, administrar o custodiar, la malversación de la administración y de darle una aplicación definitiva y recuperable a los fondos y de la afectación al servicio. Y por ejemplo, la colusión requiere necesariamente la concertación, será simple si no hay perjuicio, agravada si no hay. Entonces son elementos particulares, creo yo que los más importantes en estas pinceladas que podamos darles sobre 4 tipos penales fundamentales y que tienen mayor incidencia en la práctica actual sobre todo y en la jurisprudencia. Así que no sé si tienen alguna duda, comentario, interrogante o pregunta. Si no fuera así, hemos concluido y les agradezco con mucho fervor y con mucho aprecio su participación el día de hoy. Muchas gracias.